En 2008, cuando el mundo financiero se desmoronaba, recibí una llamada de un hombre de 57 años, ingeniero civil, buen salario, 2 hijos en la universidad. Me dijo que acababa de vender todas sus acciones porque no podía soportar ver cómo su cuenta de retiro perdía 40% de su valor en 6 meses. Le pregunté cuándo planeaba volver a comprar. Me respondió que cuando las cosas se calmaran. Le dije que acababa de cometer el error más caro de su vida. Colgó molesto. 5 años después me escribió para disculparse. Para entonces el mercado había recuperado todo lo perdido y subido 50% adicional. Él había perdido esa recuperación completa. Ese error le costó el equivalente a 8 años de su salario. Esa historia no es única, es el patrón. A los 50 años, cuando más dinero has acumulado, cuando más cerca estás del momento en que vas a necesitar ese dinero, cometes el error que destruye décadas de trabajo. Y la razón es simple. Nadie te explicó que después de los 50 no estás jugando para ganar más. Estás jugando para no perder lo que ya tienes. Son dos juegos completamente diferentes, requieren estrategias opuestas. Y la mayoría confunde uno con el otro hasta que es demasiado tarde para arreglarlo. Warren y yo hemos observado este patrón durante 60 años. Hemos visto miles de personas inteligentes autodestruirse financieramente después de los 50. No por falta de dinero, no por mala suerte, sino por no entender 6 cosas fundamentales. 6 activos específicos que determinan si vas a morir con dignidad financiera o si vas a depender de tus hijos en tus últimos 20 años de vida. Y cuando digo activos, no hablo de cosas abstractas. Hablo de elementos concretos, medibles, que puedes construir o destruir con decisiones específicas que tomas cada mes. El primero de estos activos es algo que suena aburrido, pero que salvó a Berkshire Hathaway en 4 crashes diferentes. Efectivo, no cualquier efectivo. Efectivo que compra tiempo. Déjame explicarte la diferencia porque aquí es donde el 90% de la gente mayor de 50 comete el primer error fatal. La mayoría piensa que el efectivo es para emergencias, un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos. Eso es lo que dicen los asesores financieros. Es un consejo razonable para alguien de 30 años. Es un consejo peligrosamente inadecuado para alguien de 55. ¿Por qué? Porque a los 30 tienes tiempo para recuperarte de una venta forzada. A los 55, no. En 2008, Berkshire tenía $44,000 millones en efectivo. La gente nos criticó durante años. Decían que éramos cobardes, que estábamos perdiendo oportunidades, que el efectivo no generaba retorno. Tenían razón en lo último. El efectivo ganaba 3% mientras el mercado subía 10% anual desde 2003 hasta 2007. Perdimos esa diferencia de 7% anual durante 5 años, pero cuando llegó septiembre de 2008 y el sistema financiero colapsó, esos $44,000 millones nos permitieron comprar activos a precios que no volvimos a ver. Compramos $5,000 millones en acciones preferentes de Goldman Sachs que nos pagaban 10% anual garantizado. Compramos $3,000 millones de General Electric bajo las mismas condiciones. La mayoría de los inversores no pudo comprar nada porque estaban 100% invertidos y algunos tuvieron que vender con pérdidas para pagar gastos. Ahora traduce eso a tu situación personal. Si tienes 55 años y pierdes tu empleo, ¿cuánto tiempo puedes sobrevivir sin vender inversiones? Si la respuesta es menos de 2 años, estás en peligro, porque las recesiones duran en promedio 18 meses. El desempleo en mayores de 50 dura el doble que en menores de 30. Si te despiden a los 56 años con solo 6 meses de efectivo, vas a tener que vender acciones exactamente cuando están más baratas para pagar tu renta. Eso convierte una recesión temporal en una pérdida permanente. Los números son brutales aquí. Durante la crisis de 2008, el índice
Standard Poor's 500 cayó 57% desde su máximo. Si tenías que vender en marzo de 2009 para pagar gastos, vendiste en el fondo. Para recuperar lo que perdiste necesitabas que el mercado subiera 133% desde ese punto. Tardó 5 años. Si tenías 58 años cuando vendiste, recuperaste tu dinero a los 63. Pero perdiste 5 años de crecimiento compuesto que nunca vuelven. Esos 5 años, si el mercado creció 8% anual en promedio, representan una pérdida de 47% del valor que habrías tenido si no hubieras vendido. Entonces el efectivo que compra tiempo no es un fondo de emergencia de 6 meses. Es mínimo 2 años de gastos esenciales en alguna combinación de efectivo y bonos de corto plazo. Para alguien que gasta $4,000 mensuales, eso significa $96,000 líquidos. Suena excesivo, no lo es. Es la diferencia entre poder esperar a que el mercado se recupere o tener que vender en el peor momento posible. Pero hay una trampa aquí que casi nadie calcula. El efectivo pierde poder adquisitivo por inflación. En los últimos 20 años, la inflación promedio en Estados Unidos ha sido aproximadamente 3% anual. Eso significa que $100,000 en efectivo hoy vale $97,000 en poder adquisitivo real el próximo año. Después de 5 años, valen $85,900 en términos reales. Después de 10 años, valen $74,400. Has perdido $25,600 de poder de compra sin hacer nada. Entonces, mantener efectivo tiene un costo. La pregunta es si ese costo vale la pena, y la respuesta depende de tu edad. A los 30, probablemente no. Tienes tiempo para recuperarte de ventas forzadas. A los 55, absolutamente sí, porque el costo de vender inversiones en el momento equivocado es 10 veces mayor que el costo de inflación sobre efectivo. Aquí está el cálculo que nadie hace. Imagina que tienes $500,000 invertidos en acciones a los 55 años. El mercado cae 50% como en 2008. Ahora tienes $250,000. Necesitas dinero para vivir. No tienes efectivo separado. Vendes $50,000 de acciones para gastos del año. Pero como el mercado cayó, esos $50,000 representan $100,000 de valor precaída que vendiste por la mitad de su precio. Ahora te quedan $200,000 en acciones. El mercado se recupera en 5 años y vuelve a su nivel original. Tus $200,000 se convierten en $400,000, pero si no hubieras vendido, tendrías $500,000. Perdiste $100,000 permanentemente. Ese es el costo de no tener efectivo que compra tiempo. Ahora compara eso con el costo de haber tenido $100,000 en efectivo desde el principio. En 5 años perdiste aproximadamente $15,000 por inflación, pero ese efectivo te permitió no vender las $400,000 en acciones. Cuando el mercado se recuperó, tus $400,000 volvieron a $800,000, más los $85,000 en efectivo que te quedaban después de gastar $15,000. Total, $885,000. En el escenario sin efectivo, terminaste con $400,000. La diferencia es $485,000. El costo de inflación sobre efectivo fue $15,000. El beneficio fue $485,000. Ratio de 32:1. Esa es la matemática que destruye el argumento de que el efectivo es ineficiente. Es ineficiente si tienes 20 años y tiempo infinito. Es la cosa más eficiente del mundo si tienes 55 años y 0 tiempo para recuperarte de errores. El segundo activo que determina si mueres pobre o con dignidad es renta que llega sin que muevas un dedo. Renta recurrente. Flujo de caja pasivo. Llámalo como quieras. La mayoría de las personas mayores de 50 tienen todo su patrimonio en 2 formas: efectivo que no crece y acciones que crecen pero no pagan nada hasta que vendes. Esa estructura funciona perfecto mientras trabajas. Colapsa el día que dejas de trabajar. En 1972,
Warren y yo compramos See's Candies por $25 millones. Era una fábrica de dulces en California. Vendía chocolates caros. La mayoría de los analistas pensaba que habíamos pagado demasiado. Tenían razón según los números tradicionales. Pero nosotros vimos algo diferente. Vimos un negocio que generaba $8 millones en efectivo cada año. Y vimos que podían subir precios 2% anual sin perder clientes porque la gente compra chocolates See's por tradición, no por precio. Hoy, 54 años después, See's nos ha pagado más de $2,000 millones en dividendos. $2,000 millones de $25 millones de inversión inicial. Y todavía tenemos el negocio. Sigue pagando aproximadamente $80 millones anuales. Ese flujo de caja nos permitió comprar otros negocios sin vender See's. Los dividendos de See's compraron participaciones en Coca-Cola. Los dividendos de Coca-Cola compraron participaciones en American Express. Cada flujo de caja compró el siguiente activo sin que tuviéramos que vender nada. Ahora traduce eso a tu vida personal. Si tienes $500,000 en acciones que no pagan dividendos, tienes $500,000 que no generan flujo de caja. Para vivir tienes que vender acciones. Cada año que vendes acciones es un año en que esas acciones no están creciendo. Si necesitas $20,000 anuales y vendes acciones cada año, en 25 años vendiste $500,000 en valor presente. Pero si esas acciones hubieran crecido 8% anual durante esos 25 años sin tocarlas, habrían llegado a $3,400,000. Al vender para gastos, perdiste $2,900,000 de crecimiento compuesto. Ahora, imagina que en lugar de acciones sin dividendos, tienes $500,000 en acciones que pagan 4% anual en dividendos. Eso es $20,000 cada año sin vender nada. Tus $500,000 siguen intactos, siguen creciendo. En 25 años, si las acciones crecen 4% adicional en precio, más 4% en dividendos, tienes crecimiento total de 8%. Llegas a $3,400,000 igual que antes. Pero esta vez recibiste $500,000 en dividendos durante el camino. Y tus acciones siguen valiendo $3,400,000. Total, $3,900,000. La diferencia entre vender acciones para vivir y recibir dividendos es $2,900,000 en patrimonio final. Por eso, después de los 50, deberías estar moviendo tu portafolio gradualmente hacia activos que generan flujo de caja. No estoy diciendo que vendas todo y compres solo acciones de dividendos. Estoy diciendo que si tienes 55 años y 100% de tu portafolio está en acciones de crecimiento que no pagan nada, tienes un problema estructural que va a explotar cuando cumplas 65. Los activos que generan renta recurrente incluyen acciones que pagan dividendos estables, bonos que pagan cupones, propiedades que generan alquiler, negocios que distribuyen utilidades. No incluyen criptomonedas que quizás suban, acciones de tecnología que prometen crecer pero no pagan nada, o cualquier cosa que requiera que vendas para monetizar. Si tienes que vender para obtener efectivo, no es renta recurrente, es liquidación de capital. Aquí está el número que la mayoría ignora. Si tienes $1,000,000 y necesitas 40,000 anuales para vivir, necesitas un retorno del 4% solo para mantener tu estándar de vida sin tocar el capital. Si tu portafolio no genera ese 4% en dividendos o intereses, estás comiendo tu capital cada año. Y si comes tu capital mientras el mercado está cayendo, aceleras tu propia destrucción financiera. Durante la década de los 70, la inflación promedio fue 7% anual. Los bonos del gobierno pagaban aproximadamente 6%. Perdías 1% anual en poder adquisitivo. Pero las acciones del Standard & Poor's 500 tuvieron retorno promedio de 5.9% anual durante esa década. Básicamente cero en términos reales.
Si dependías de vender acciones para vivir en los 70, perdiste poder adquisitivo cada año durante 10 años. Pero si tenías activos que pagaban dividendos, esos dividendos subieron con la inflación. Las empresas sólidas subieron precios y pasaron esa inflación a dividendos mayores. Coca-Cola, que Berkshire compró en 1988, nos ha aumentado dividendos cada año durante 37 años consecutivos. El dividendo por acción que recibimos hoy es 16 veces mayor que el dividendo inicial de 1988. Si hubiéramos dependido de vender acciones de Coca-Cola para vivir, habríamos vendido acciones que hoy valen 100 veces más de lo que valían entonces. En lugar de eso, recibimos flujo de caja creciente cada año sin vender una sola acción. Entonces, el segundo activo crítico después de los 50 es construir fuentes de renta que lleguen sin esfuerzo y que crezcan al menos al ritmo de la inflación. Eso significa cambiar gradualmente de activos de puro crecimiento a activos de crecimiento más renta. No es menos rentable, es diferentemente rentable. Y después de los 50, esa diferencia determina si puedes dormir tranquilo o si vas a pasar tus últimos 20 años preocupado por el saldo de tu cuenta cada vez que el mercado cae 10%. El tercer activo que separa a quienes mueren ricos de quienes mueren pobres es participación en máquinas que producen valor sin tu presencia. Negocios reales, acciones de empresas sólidas, propiedades bien ubicadas, activos productivos que generan retorno económico real, no especulativo. La diferencia entre un activo productivo y un activo especulativo es simple. Un activo productivo te paga por tenerlo. Un activo especulativo solo vale lo que el próximo comprador esté dispuesto a pagar. Oro es especulativo, no produce nada, solo vale lo que alguien más pagará mañana. Una acción de Coca-Cola es productiva, produce miles de millones en ganancias cada año vendiendo bebidas. Esas ganancias se convierten en dividendos o en reinversión, que aumenta el valor intrínseco. En 1965, cuando Warren tomó control de Berkshire Hathaway, la acción costaba $18. Hoy, 60 años después, esa acción vale más de $700,000. Eso es un retorno de 38.888%, o 20% compuesto anual durante 60 años. Nadie que compró en 1965 y mantuvo hasta hoy trabajó un solo día para generar ese retorno. El negocio trabajó. Las empresas que Berkshire compró trabajaron. Geico vendió seguros, BNSF movió trenes, Dairy Queen vendió helados. El trabajo lo hicieron las empresas. Los accionistas solo tuvieron que no ser estúpidos y no vender. Esa es la magia brutal de los activos productivos. Trabajan mientras duermes. Trabajan cuando estás enfermo. Trabajan cuando tienes 70 años y no puedes trabajar más. Y si elegiste buenos activos, trabajan mejor con el tiempo, no peor. La mayoría de la gente mayor de 50 tiene su patrimonio en 3 lugares. Efectivo en el banco, que pierde valor por inflación. La casa donde viven, que no genera renta. Y quizás algo en un fondo de retiro que nunca miran. Ninguno de esos es un activo productivo bien estructurado. El efectivo se devalúa. La casa solo vale algo si la vendes, y entonces necesitas otro lugar donde vivir. El fondo de retiro es una caja negra que podría estar invirtiendo en cualquier cosa. Después de los 50 necesitas saber exactamente qué activos productivos posees y cómo generan valor. No es suficiente decir, tengo un fondo indexado. Necesitas saber que ese fondo posee 500 empresas del Standard & Poor's, 500 que en conjunto generaron más de $2 billones en ganancias el año pasado. Necesitas entender que esas ganancias o se pagan como dividendos o se reinvierten para crecer el negocio. Y necesitas entender que tu participación en esas ganancias es proporcional a cuántas acciones del fondo posees. Aquí está el número que cambia todo.
El Standard & Poor's 500 ha generado retorno promedio de aproximadamente 10% anual durante los últimos 90 años. Eso incluye la Gran Depresión de 1929. Incluye la década perdida de los 70. Incluye el crash de 2001. Incluye la crisis de 2008. A través de 4 generaciones, 2 guerras mundiales, 20 recesiones, el retorno promedio fue 10% anual. Si inviertes $100,000 a los 50 años en un fondo que replica el Standard & Poor's 500 y no lo tocas durante 20 años, a los 70 años tienes $672,750, asumiendo el retorno histórico de 10%. Eso es 6,7 veces tu inversión inicial. Pero si en lugar de mantener vendes cada vez que el mercado cae 10% y recompras cuando sube, probablemente terminas con menos de $300,000. El 93% de los inversores activos que intentan hacer timing del mercado pierden contra el índice en periodos de 20 años. Por eso tu participación en activos productivos después de los 50 no debe ser algo que tocas constantemente, debe ser algo que posees y olvidas. Warren me dijo una vez que el mejor periodo de tenencia para una gran empresa es para siempre. No bromeaba. Berkshire compró Coca-Cola en 1988. 38 años después, seguimos teniendo las mismas acciones. Esas acciones nos han pagado más de $8,000 millones en dividendos acumulados y siguen valiendo más de $20,000 millones. Si hubiéramos vendido cuando las acciones triplicaron en los primeros 5 años, porque ya habíamos ganado suficiente, habríamos perdido $18,000 millones de valor adicional, más todos los dividendos posteriores. Entonces, el tercer activo crítico es tener participación significativa en negocios o empresas que producen valor real sin requerir tu trabajo directo, y tener la disciplina para no vender esa participación cada vez que el precio sube 20% o cae 20%, porque el precio fluctúa. El valor intrínseco crece, y confundir precio con valor es el error que mantiene pobre al 90% de la gente que invierte. El cuarto activo es uno que suena obvio, pero que casi nadie implementa correctamente: la brecha entre lo que ganas y lo que gastas. No es cuánto ganas, es cuánto queda después de gastar. Esa brecha es el único número que determina qué tan rápido construyes los otros 3 activos. En 1950, mi padre ganaba aproximadamente $5,000 anuales. Eso es equivalente a unos $60,000 en poder adquisitivo de 2025. Gastaba $3,500, ahorraba $1,500 anuales. Esa brecha de $1,500 representaba 30% de sus ingresos. Con ese 30% compró acciones. Durante 20 años mantuvo esa brecha. En 1970 tenía un portafolio que valía más de $100,000. Eso es aproximadamente $800,000 en dólares de 2025. No porque ganara mucho, porque gastaba poco en relación a sus ingresos y la brecha la convertía en activos productivos. Compara eso con alguien hoy que gana $100,000 anuales, pero gasta $98,000. Brecha de $2,000, 2%. En 20 años, asumiendo que invierte esos $2,000 anuales al 8%, termina con $91,500. Mi padre, con menos ingreso absoluto, terminó con casi 10 veces más, porque su brecha era 15 veces mayor como porcentaje. Aquí está la matemática brutal. Si ganas $50,000 anuales y gastas $45,000, tu brecha es $5,000. Si inviertes esos $5,000 anuales durante 30 años al 8% anual, terminas con $566,116. Pero si logras aumentar tu brecha a $10,000 anuales, reduciendo gastos o aumentando ingresos, terminas con $1,132,232. El doble de brecha genera el doble de resultado, pero la mayoría gasta cada aumento de sueldo inmediatamente en un auto más caro o una casa más grande. La brecha nunca crece. El patrimonio tampoco. Después de los 50,
Esta brecha se vuelve crítica porque te quedan menos años para que el interés compuesto haga su trabajo. Si tienes 30 años y aumentas tu brecha de 5% a 10% de tus ingresos, tienes 35 años para que esa diferencia componga. Si tienes 55 y haces el mismo cambio, tienes solo 15 años hasta los 70. La ventana se achica. Cada punto porcentual de brecha que no capturas hoy es un punto que nunca recuperas. Los números lo demuestran. Imagina dos personas de 55 años. Persona A gana 100,000 anuales y gasta 80,000. Brecha de 20,000 o 20%. Persona B gana lo mismo pero gasta 90,000. Brecha de 10,000 o 10%. Ambos invierten su brecha al 8% anual. A los 70, persona A tiene $454,636. Persona B tiene $227,318. La diferencia es $227,318. Esa diferencia existe únicamente porque persona A mantuvo una brecha del 20%, mientras persona B solo mantuvo 10%. Mismo ingreso. Resultado final, 50% menor para quien gastó más. Pero aquí está la parte que nadie calcula. Esos números asumen que ambos pueden mantener su brecha sin importar qué pase. En realidad, persona B, que gasta 90,000 de 100,000, está mucho más vulnerable. Si pierde su empleo o tiene una emergencia médica, no tiene colchón. Tiene que endeudarse o vender activos. Persona A, que gasta 80,000, puede reducir a 70,000 en emergencia sin cambiar radicalmente su vida. Tiene flexibilidad. La brecha mayor no solo genera más patrimonio, también genera más resiliencia. Warren me dijo una vez que puedes aumentar tu brecha de dos formas, ganar más o gastar menos. Pero gastar menos está completamente bajo tu control hoy. Ganar más depende del mercado laboral, tu jefe, la economía. Entonces, si tienes que elegir dónde enfocar esfuerzo, enfócate primero en reducir gastos innecesarios. Ese retorno es inmediato y seguro. Después de los 50, cada gasto grande que tomas debe pasar una prueba simple. ¿Este gasto aumenta mi capacidad de generar ingresos o reduce mi necesidad de trabajar en el futuro? Si la respuesta es no a ambas, probablemente no deberías hacerlo. Comprar un auto nuevo de $40,000 cuando tu auto actual funciona no pasa esa prueba. Invertir 10,000 en un curso que aumenta tus habilidades y tu valor en el mercado laboral sí pasa. Remodelar tu cocina por 60,000 no pasa. Mudar a una casa más barata que reduce tu renta mensual sí pasa. La brecha es el activo más infrautilizado después de los 50, porque la mayoría asume que ya es tarde para hacer diferencia. Error matemático. Si tienes 55 y encuentras forma de aumentar tu brecha en $500 mensuales, eso es 6,000 anuales. En 15 años, al 8% son $163,833 adicionales. No es fortuna, pero es la diferencia entre retirarte con comodidad o trabajar hasta los 75 porque no tienes opción. Entonces el cuarto activo crítico es la brecha sostenible entre ingresos y gastos, traducida inmediatamente en inversión sistemática en activos productivos, no en cuenta de ahorros, no en efectivo bajo el colchón, en acciones, negocios, propiedades que generan retorno real. Porque una brecha que no inviertes es una brecha que se evapora por inflación. El quinto activo que determina si terminas pobre o con dignidad es algo completamente invisible, pero devastador cuando lo pierdes. Reputación financiera sólida, historial crediticio, limpio, palabra confiable, ausencia de juicios, bancarrotas, deudas impagas. En 2005 conocí a un médico de 62 años. Ganaba $300,000 anuales. Tenía casa de $1,500,000, 2 autos de lujo, membresía de club de golf. Desde fuera parecía exitoso, pero tenía 400,000 en deudas de tarjetas de crédito a 18% de interés porque había mantenido un estilo de vida más caro
que sus ingresos durante 20 años. Su puntaje crediticio era 540. No podía refinanciar su hipoteca. No podía acceder a crédito barato. Estaba atrapado pagando $72,000 anuales solo en intereses de tarjetas. Eso es casi 25% de su ingreso bruto yendo directamente a bancos sin reducir principal. 3 años después, en 2008, su práctica médica perdió 30% de ingresos por la recesión. No pudo mantener los pagos, perdió la casa. Se declaró en bancarrota. A los 65 años, con 30 años de carrera médica, terminó rentando un departamento pequeño porque ningún banco le prestaba para comprar. Su reputación financiera destruida le costó más que cualquier inversión mala. Le costó acceso a capital barato justo cuando más lo necesitaba. La reputación financiera funciona como interés compuesto en reversa. Construirla toma décadas, destruirla toma meses y reconstruirla después de los 50 es casi imposible porque los bancos ven tu edad y asumen que no tienes tiempo para recuperarte. Un joven de 30 con bancarrota puede reconstruir crédito en 7 años. Tiene tiempo. Un adulto de 60 con bancarrota probablemente muere antes de tener crédito excelente nuevamente. Los bancos lo saben. Por eso las tasas para mayores con mal crédito son brutales. Aquí están los números. Si tienes buen crédito, puntaje sobre 750, puedes conseguir hipoteca al 6%. Si tienes mal crédito, puntaje bajo 550, consigues hipoteca al 9% si es que consigues. En un préstamo de 300,000 a 30 años, esa diferencia de 3 puntos porcentuales significa pagar 264,000 adicionales en intereses durante la vida del préstamo. $250,000 perdidos únicamente por reputación financiera dañada. Pero el costo real va más allá. Mala reputación financiera significa no poder conseguir crédito para emergencias, significa pagar depósitos más altos en rentas, significa que empleadores que hacen verificación crediticia te rechazan para posiciones sensibles, significa que socios potenciales no confían en ti, significa oportunidades de inversión que requieren capital y que pierdes porque nadie te presta. Warren tiene una regla simple. Nunca hagas negocios con alguien cuya reputación es cuestionable, sin importar qué tan bueno parezca el trato, porque eventualmente su carácter destruirá el negocio y a todos los asociados. Hemos rechazado inversiones que parecían fantásticas, porque las personas detrás tenían historial de bancarrotas, litigios o promesas rotas. No importa cuánto dinero está sobre la mesa. Si la persona no tiene reputación sólida, el trato eventualmente explota. Tu reputación financiera después de los 50 debe ser impecable porque es tu último activo de respaldo. Si pierdes tu empleo, buen crédito te permite un préstamo puente mientras encuentras trabajo. Si aparece oportunidad de inversión, buen crédito te permite apalancarte a tasas razonables. Si necesitas efectivo por emergencia médica, buen crédito significa líneas de crédito accesibles. Mal crédito significa quedarte fuera de todas esas opciones. Entonces el quinto activo es reputación financiera sólida, manifestada en puntaje crediticio sobre 750, 0 deudas impagas, historial de pagos a tiempo durante décadas y ausencia de bancarrotas o juicios. Si tienes 55 años y tu crédito está dañado, arreglarlo debe ser prioridad absoluta antes que cualquier inversión. Porque mal crédito te cuesta más dinero cada año que lo que probablemente ganes invirtiendo. El sexto y último activo que casi nadie construye correctamente después de los 50 es protección contra pérdidas catastróficas, seguros adecuados, límites de concentración, sistemas de respaldo, lo que los ingenieros llaman antifragilidad. En 1974, Berkshire Hathaway perdió $7 millones en una sola inversión. Textiles. El negocio colapsó. Perdimos casi todo. Si esa inversión hubiera sido 50% de nuestro capital,
habríamos quebrado, pero era menos de 20%. Sobrevivimos, aprendimos, y desde entonces nunca ponemos más de 25% del capital en una sola inversión, sin importar qué tan buena parezca. Esa regla nos salvó en 2008. Teníamos participaciones grandes en bancos. Muchos bancos colapsaron o perdieron 80% de valor. Pero como ningún banco representaba más de 15% de nuestro portafolio, las pérdidas fueron dolorosas pero no fatales. Berkshire sobrevivió. Los que tenían 50% en un solo banco quebraron. Después de los 50 no puedes darte el lujo de errores catastróficos porque no tienes tiempo para recuperarte. Si tienes 30 y pierdes 50% de tu patrimonio, tienes 35 años para reconstruir. Difícil pero posible. Si tienes 60 y pierdes 50%, probablemente mueres sin recuperarlo. Por eso la protección contra pérdidas gigantes es más importante que la captura de ganancias gigantes a esa edad. Los seguros son la forma más obvia de protección. Seguro médico adecuado significa que una enfermedad grave no destruye tu patrimonio. En Estados Unidos, el 66% de las bancarrotas personales tienen componente médico, no porque la gente no tuviera seguro, porque tenían seguro inadecuado con deducibles de $10,000 o $20,000 que no podían pagar cuando se enfermaron gravemente. Pagar $200 mensuales más por seguro con deducible de $2,000 en lugar de $10,000 puede parecer caro, hasta que necesitas cirugía de $150,000 y la diferencia entre pagar $2,000 o $10,000 es la diferencia entre mantener tus ahorros o perderlos. Seguro de vida si tienes dependientes. Seguro de incapacidad si todavía trabajas. Seguro de hogar con cobertura de reemplazo completo, no solo valor de mercado. Seguro de responsabilidad civil. Cada uno protege contra un tipo específico de pérdida catastrófica. Y después de los 50, cualquier pérdida catastrófica probablemente es permanente. Pero la protección contra pérdidas va más allá de seguros. Incluye diversificación. Nunca más de 25% de tu portafolio en una sola acción. Nunca más de 40% en un solo sector. Nunca 100% en acciones si tienes más de 60. Estas reglas parecen conservadoras, lo son, pero conservador después de los 50 es inteligente. Agresivo después de los 50 es suicida. En 1999, durante la burbuja.com, conocí a un ingeniero de 58 años. Tenía $900,000 en su cuenta de retiro, todo en acciones de tecnología. Me dijo que iba a retirarse cuando llegara a 1,500,000. Faltaba poco. Las acciones tecnológicas subían 20% anual. En 2000, la burbuja explotó. Su portafolio cayó 70%, de 900,000 a 270,000 en 18 meses. Tenía que trabajar 10 años más para recuperar lo perdido. A los 68 finalmente se retiró con 600,000. Nunca recuperó los 900 originales. Si hubiera tenido 50% en bonos o efectivo, habría perdido solo 35% del total. Habría recuperado en 3 años en lugar de nunca. Esa es la función de protección contra pérdidas. No es maximizar ganancias. Es minimizar la probabilidad de pérdidas que no puedes recuperar en el tiempo que te queda de vida. Y después de 50, cada año que pasa reduce el tiempo disponible para recuperarte. A los 50 tienes 20 años para recuperarte de error grande. A los 60 tienes 10. A los 65 tienes 5. A los 70, básicamente 0. Por eso a los 75, y Warren y yo teníamos Berkshire estructurada con efectivo masivo, negocios diversificados en 20 industrias diferentes, 0 deuda corporativa y exposición limitada a cualquier riesgo individual. No porque fuéramos cobardes, porque éramos realistas sobre cuánto tiempo nos quedaba para arreglar errores grandes. Entonces el sexto activo crítico es protección activa contra pérdidas catastróficas mediante seguros completos, diversificación rigurosa, límites de concentración
y estructuras que limitan pérdida máxima posible. Cada uno de estos elementos reduce tu retorno esperado ligeramente. Pero después de 50, preservar capital es más valioso que maximizar retorno. Porque capital perdido probablemente no regresa antes de que mueras. Ahora déjame conectar estos 6 activos en una estructura coherente, porque ahí es donde la mayoría falla. No por no entender cada pieza individual, sino por no entender cómo las piezas trabajan juntas. Efectivo que compra tiempo permite no vender activos productivos en crashes. Renta recurrente permite no consumir capital durante retiro. Participación en activos productivos genera el crecimiento compuesto que construye patrimonio. Brecha entre ingresos y gastos alimenta la compra de activos productivos. Reputación financiera da acceso a capital cuando aparecen oportunidades. Protección contra pérdidas evita que un error destruya décadas de construcción. Si tienes los 6 elementos trabajando simultáneamente, tienes estructura antifrágil. Puedes sobrevivir crashes porque tienes efectivo. Puedes vivir sin trabajar porque tienes renta. Puedes crecer patrimonio porque tienes activos productivos. Puedes capitalizar oportunidades porque tienes reputación financiera. Puedes dormir tranquilo porque tienes protección contra desastres. Y puedes mantener todo funcionando porque controlas tu brecha de gastos. Si falta aunque sea uno, toda la estructura tiene punto de falla. Sin efectivo, crisis te obliga a vender activos en el peor momento. Sin renta recurrente, retiro significa consumir capital hasta agotarlo. Sin activos productivos, efectivo se evapora por inflación. Sin brecha, nunca construyes los otros activos. Sin reputación financiera, crisis te deja sin acceso a crédito. Sin protección, un evento catastrófico destruye todo. Y aquí está la parte brutal. Después de los 50 no tienes tiempo para reconstruir si destruyes uno de estos elementos. Si quiebras tu reputación financiera a los 55, probablemente mueres con mal crédito. Si gastas todo tu efectivo a los 60, probablemente nunca acumulas reserva grande nuevamente. Si vendes todos tus activos productivos a los 62, probablemente pierdes el crecimiento compuesto de tus últimos años productivos. Los errores después de 50 son permanentes porque el tiempo restante no alcanza para arreglarlos. Warren me preguntó una vez por qué tanta gente inteligente se autodestruye financieramente. Le dije que porque confunden inteligencia con disciplina. Puedes tener doctorado, ser brillante en tu campo y ser completamente indisciplinado con dinero. Las dos cosas no están conectadas, y después de 50, indisciplina mata más fortunas que ignorancia. Los números lo confirman. Durante la gran recesión de 2008 a 2009, los hogares con cabeza de familia entre 50 y 64 años perdieron en promedio 47% de su patrimonio neto. No porque el mercado cayera tanto. El Standard & Poor's cayó 57%, pero recuperó en 5 años, sino porque vendieron en el fondo, tomaron deuda cara para mantener estilo de vida, perdieron empleos y no tenían efectivo de respaldo. Los que tenían los 6 activos en orden perdieron solo 20% y recuperaron en 2 años. Ahora te voy a decir algo que probablemente no quieres escuchar. Si tienes más de 50 años y no has empezado a construir estos 6 activos, todavía estás a tiempo, pero se acabó el margen de error. Cada año que esperas reduce tu resultado final de forma exponencial. Imagina 2 personas. Persona A empieza a construir estos activos a los 50. Persona B espera hasta los 55. Ambos viven hasta 85. Persona A tiene 35 años de crecimiento compuesto. Persona B tiene 30. Esos 5 años de diferencia, asumiendo 8% anual, significan que persona A termina con 47% más patrimonio que persona B. Casi la mitad, más únicamente por empezar 5 años antes. Si esperas de 55 a 60, esa demora de 5 años significa terminar con 34%
menos patrimonio a los 85. Cada año de demora compone contra ti, no linealmente, exponencialmente. Y si tienes 60 y todavía no has empezado, los números se vuelven brutales. Tienes 25 años hasta 85. Si empezaste a los 50 tendrías 35. Esa diferencia de 10 años significa que la persona que empezó a los 50 termina con 132% más patrimonio, más del doble, no porque sean más inteligentes, porque empezaron antes y dejaron que el tiempo hiciera el trabajo pesado. Pero aquí está la parte que nadie quiere aceptar. Si tienes 65 y no has construido nada, matemáticamente probablemente no llegas a retiro cómodo. Tienes 20 años hasta 85, incluso invirtiendo agresivamente al 10% anual, $100,000 se convierten en 672,000. ¿Suena bien? Hasta que calculas que necesitas aproximadamente 1,000,000 para generar 40,000 anuales de forma sostenible. Estás por debajo del mínimo. No te estoy diciendo esto para desmoralizarte. Te lo digo porque la alternativa es que llegues a 75 sin dinero, dependiendo de seguridad social que paga promedio $1,800 mensuales en Estados Unidos, viviendo en casa de tus hijos, porque no puedes pagar renta. He visto eso docenas de veces. Hombres que ganaron bien durante 40 años. Terminaron pobres porque nunca construyeron estructura. Entonces, si estás leyendo esto y tienes 50, 55, 60, incluso 65, tu tarea inmediata no es buscar la inversión perfecta. Es construir estos 6 activos en paralelo. Acumula efectivo hasta tener 2 años de gastos. Mueve portafolio gradualmente hacia acciones que pagan dividendos estables. Asegúrate de tener participación en activos productivos diversificados. Aumenta tu brecha entre ingresos y gastos, eliminando todo gasto que no sea esencial. Protege tu reputación financiera pagando todo a tiempo y evitando deudas caras. Implementa seguros adecuados y límites de concentración. No es glamoroso, no es sexy, no te va a hacer rico rápidamente, pero te va a permitir llegar a 80 años sin depender de nadie. Y esa independencia, esa dignidad de poder mantenerte solo sin pedir favores, vale más que cualquier cantidad de dinero que hubieras podido ganar especulando. A mis 99 años, puedo decirte que he visto morir a cientos de personas. Los que murieron ricos y los que murieron pobres. Los que murieron pobres pero habían sido ricos, se arrepintieron de errores específicos. Los que murieron ricos no necesariamente eran más inteligentes, solo habían sido más disciplinados construyendo estructura en lugar de perseguir oportunidades brillantes. Warren y yo nunca fuimos los más inteligentes en ninguna sala, pero fuimos los más disciplinados manteniendo estructura simple, efectivo para oportunidades, negocios que generan flujo constante, activos productivos que nunca vendemos, gastos controlados, incluso cuando podíamos gastar 10 veces más, reputación impecable que nos dio acceso a cualquier capital que necesitáramos, protección contra errores grandes mediante diversificación y seguros. Esa estructura nos permitió sobrevivir 4 crashes mayores y capitalizar cada uno. La mayoría quebró en al menos uno de los 4, no porque fueran tontos, porque no tenían estructura antifrágil. Y ahora, a mis 99 años, puedo decirte con certeza matemática que si tienes más de 50 años y no construyes estos 6 activos en los próximos 5 años, probablemente terminas dependiendo de otros en tu vejez. No es opinión, es aritmética. El tiempo restante no da para más demoras. Así que aquí está tu elección binaria. Puedes seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora y esperar resultado diferente. O puedes aceptar que después de 50 las reglas cambiaron y empiezas a construir estructura hoy, no mañana, hoy. Porque cada día que esperas es un día menos de interés compuesto trabajando para ti y a los 50, 60, 65 ya no te sobran días,
porque cada día que esperas es un día menos de interés compuesto trabajando para ti. Y a los 50, 60, 65 ya no te sobran días. Déjame mostrarte algo que casi nadie calcula correctamente. El costo real de la demora, no en términos abstractos, en dólares concretos que pierdes por cada mes que pospones construir estructura. Si tienes 55 años con $100,000 y comienzas a invertir hoy al 8% anual, sin agregar nada más, a los 75 tienes $466,957. Pero si esperas un año y empiezas con los mismos 100,000 a los 56, a los 75 tienes $432,553. La diferencia es $34,404, que se evaporaron por esperar 12 meses. Eso es $2,867 por mes que te costó la procrastinación. Casi $3,000 mensuales de costo invisible. Ahora multiplica eso si esperas 5 años, de 55 a 60. Los mismos 100,000 a los 60 crecen solo hasta 317,016 a los 75. Perdiste 149,941. Casi $150,000 evaporados por esperar 60 meses. Eso equivale a 2 años y medio de salario para un trabajador promedio americano. 2 años y medio de tu vida laboral tirados a la basura por no actuar cuando debías. Y esto asume que solo inviertes una vez y nunca agregas más. Si incluimos el efecto de invertir sistemáticamente cada mes, los números son peores, mucho peores. Imagina que además de los 100,000 iniciales, inviertes $1,000 mensuales. Si empiezas a los 55 y llegas a 75, terminas con $938,668. Si esperas hasta 60, terminas con 666,419. Perdiste $272,249, $250,000 que nunca recuperas. Ese es el precio real de 5 años de demora cuando combinas capital inicial más inversión sistemática. He visto este error cientos de veces. Gente inteligente, educada, con buenos ingresos, que dice, voy a empezar el próximo año, cuando las cosas estén más claras, cuando tenga más certeza, cuando el mercado esté mejor, y el próximo año nunca llega. O llega 5 años después, y para entonces han perdido el equivalente a una década de trabajo futuro. En 1973, Warren me dijo que quería empezar a comprar acciones del Washington Post. El periódico estaba pasando por problemas. La acción había caído 60% desde su máximo. Todo el mundo vendía. Warren quería comprar. Le pregunté si estaba seguro. Me dijo que nunca iba a estar seguro, pero los números mostraban que la empresa valía 400 millones y podíamos comprarla por 80 millones. Compramos. Durante 2 años más, la acción siguió cayendo. Compramos más. La gente nos llamó locos. En 1980, 7 años después, nuestra inversión se había multiplicado por 10. Pero lo importante no es el resultado, es que Warren no esperó a tener certeza. Certeza no existe. Si esperas certeza para actuar, actúas cuando ya es tarde. Después de los 50, no puedes darte el lujo de esperar señales perfectas. Las señales perfectas son retrospectivas. Solo sabes que era el momento perfecto después de que pasó. Y para entonces, perdiste la oportunidad. Por eso tu estrategia después de 50 no puede ser esperar el momento ideal. Debe ser empezar con lo que tienes hoy y mejorar la estructura cada mes. ¿Tienes $1,000 líquidos? Empieza con 1,000. ¿Tienes 10,000? Empieza con 10. ¿Tienes 100,000? Empieza con 100. El número inicial importa menos que la dirección y la consistencia. Aquí está algo que aprendí después de 60 años invirtiendo. Los grandes patrimonios no se construyen con decisiones brillantes. Se construyen con decisiones correctas, repetidas durante décadas sin interrupción. Warren y yo no tuvimos una inversión que nos hizo ricos.
Tuvimos cientos de inversiones buenas compuestas durante 60 años. Y la única razón por la que pudimos mantener 60 años de consistencia es porque construimos estructura que sobrevivía errores individuales. Berkshire ha hecho inversiones desastrosas. Perdimos todo en textiles, perdimos en líneas aéreas en los 90, perdimos en energía en 2000. Cada una de esas pérdidas dolió, pero ninguna nos quebró porque nunca pusimos más de 20% del capital en una sola apuesta. La estructura nos salvó de nuestra propia estupidez ocasional. Tú necesitas lo mismo después de 50. Estructura que te salve de tus propios errores, porque vas a cometer errores. Todos los cometemos. La diferencia entre quebrar y sobrevivir no es no cometer errores, es tener estructura que limita el daño de cada error. Y aquí está la verdad brutal que nadie quiere escuchar. Si tienes 60 años sin estructura, tus opciones son muy limitadas, no imposibles, pero limitadas. No tienes tiempo para crecimiento compuesto masivo, pero tienes tiempo para evitar pobreza. Déjame darte números concretos para alguien de 60 sin nada construido. Si tienes 60 años, $30,000 en efectivo y puedes ahorrar $1,000 mensuales durante los próximos 10 años. A los 70 tienes 8,280 y $1, asumiendo 8% anual. No es fortuna, pero genera aproximadamente $833 mensuales al 4% de retorno sostenible. Sumado a seguridad social promedio de 1,800, tienes 2,633 mensuales. Es ajustado, pero es vivible, es dignidad básica. Pero si no haces nada, si llegas a 70 sin patrimonio, dependes únicamente de seguridad social. 1,800 mensuales. En muchas ciudades americanas eso no cubre ni la renta. Terminas viviendo con familia o en vivienda subsidiada. Esa es la diferencia entre actuar hoy versus no actuar. No es lujo versus pobreza. Es dignidad versus dependencia. Warren me dijo algo hace 20 años que nunca olvidé. Me dijo que el éxito no se mide por cuánto dinero mueres teniendo, se mide por cuánta libertad tuviste durante tu vida. Libertad de elegir dónde vivir, con quién pasar tiempo, qué hacer con tus días, y esa libertad requiere suficiente dinero para no depender de otros. No requiere ser rico, requiere tener estructura que genere flujo suficiente para mantener independencia. Esa es la meta real después de 50. No hacerte millonario, sino construir suficiente estructura para mantener independencia hasta que mueras. Y los 6 activos que describí son los componentes mínimos de esa estructura. No son opcionales, son obligatorios. Sin efectivo de respaldo, primera crisis te destruye. Sin renta recurrente, retiro significa consumir capital hasta agotarlo. Sin activos productivos, inflación te empobrece lentamente. Sin brecha de ahorro, nunca construyes nada. Sin reputación financiera, crisis te deja sin opciones. Sin protección contra pérdidas, un error te quiebra. Y lo más importante, estos 6 elementos no son secuenciales, son paralelos. Debes construirlos simultáneamente. No puedes decir primero acumulo efectivo, luego compro activos productivos, luego trabajo en mi brecha. No funciona así, porque cada uno depende de los otros. El efectivo se evapora sin activos productivos que generen retorno. Los activos productivos se liquidan en crisis sin efectivo de respaldo. La brecha no sirve sin plan de inversión. Todo trabaja junto o nada funciona. Por eso tu plan de acción después de 50 debe incluir movimientos en las 6 áreas cada mes. Este mes aumentas efectivo en $500. Compras $50 de acciones que pagan dividendos. Reduces un gasto innecesario que libera $100 mensuales. Verificas tu reporte de crédito. Revisas coberturas de seguros. Cada mes mueves todas las piezas un poco. En 12 meses, las 6 áreas están significativamente más fuertes. En 5 años, tienes estructura antifrágil. Pero la mayoría no hace esto. Hace movimientos grandes esporádicos.
Un año invierte todo en una acción que promete duplicar. Pierde. Al año siguiente no invierte nada porque está asustado. Al tercer año gasta todo en un auto nuevo porque se siente deprimido por los 2 años anteriores. Cero consistencia. Cero estructura. Y a los 65 siguen exactamente donde estaban a los 50. Los números no mienten. El Standard & Poor's 500 ha dado retorno promedio de 10% anual durante 90 años, pero el inversionista promedio ha obtenido solo 4% anual en el mismo periodo. La diferencia de 6 puntos porcentuales no es porque el mercado les robó, es porque compraron caro, vendieron barato, entraron y salieron constantemente, pagaron comisiones innecesarias, persiguieron modas, destruyeron su propio retorno con comportamiento errático. Después de 50 no puedes darte ese lujo. Cada punto porcentual de retorno perdido por comportamiento estúpido es un año adicional que tienes que trabajar. Si necesitas 500,000 para retirarte y obtienes 8% anual, llegas ahí en X años. Si obtienes solo 6% por comportamiento errático, tardas años adicionales. Esos años adicionales trabajando son el precio directo de indisciplina. Y aquí está lo que nadie te dice. Después de 65, trabajar no es opción para muchos. La salud falla. Los empleadores discriminan por edad. Las industrias cambian. Si planeaste retirarte a los 65 pero no tienes suficiente porque fuiste indisciplinado, no puedes simplemente decidir trabajar 5 años más. Quizás tu cuerpo no aguanta. Quizás nadie te contrata. Quizás la industria donde trabajaste ya no existe. He visto esto docenas de veces. Hombres que asumieron podrían trabajar hasta 70 si era necesario. A los 67 les diagnostican algo que les impide trabajar. O los despiden y no encuentran empleo a esa edad, o la industria colapsa. Su plan B nunca se materializa. Y terminan dependiendo de familia porque asumieron que siempre tendrían opción de trabajar más.